Hoy vamos a hacer el cultivo de brotes, pero esta vez directamente en tierra para que lo puedas empezar hoy y cosecharlos en menos de una semana. Para hacer estos brotes vamos a trabajar con tres tipos de semillas. Por un lado, las lentejas y las arvejas, que si bien los podemos cultivar directamente en frascos, el cultivo en tierra es otra opción que nos puede ahorrar mucho más tiempo porque no vamos a tener que lavar las semillas todos los días como cuando hacemos el cultivo en frascos. Y la tercera semilla que vamos a usar hoy es la de mostaza, que si bien es pequeña, se da muy bien para hacer el cultivo en tierra. Como recipiente de cultivo vamos a usar una botella de plástico, pero nos vamos a quedar con la base, que la vamos a perforar bien para que se vaya cualquier exceso de agua, y también nos vamos a quedar con la parte central porque esto nos va a ayudar a mantener mucho más la humedad y al final del cultivo lo vamos a poder sacar para poder cosechar. Como sustrato podemos usar cualquier tipo de tierra negra que tengamos en casa. Es importante que esté bien suelta para que las semillas puedan germinar mejor, tratando de dejar por arriba unos 2 a 3 centímetros libre de tierra para poner todas las semillas. Y es mejor que la tierra quede bien suelta sin apretarla hasta el momento en el que hagamos la siembra. Y una técnica de cultivo que hago siempre en casa, para cualquier tipo de siembra que haga, ya sea para cosechar hojas o los brotes, a la siembra la hago siempre de forma escalonada para que cuando empecemos a cosechar los primeros brotes ya tengamos otros que empezaron a germinar. Antes de hacer la siembra, a la base de la botella la voy a dividir a la mitad para poder sembrarlas de forma escalonada y vamos a tratar de cubrir toda la tierra con las semillas porque acá estamos buscando aumentar el número de plantas para que podamos cosechar mayor cantidad de brotes. Pero para el caso de las arvejas y las lentejas, como son semillas mucho más grandes, es mejor que le pongamos mucha mayor cantidad de semillas sin importar que quede una arriba de la otra, porque cuando empiecen a germinar la raíz va a llegar hasta la tierra y de esta forma vamos a lograr tener muchísima mayor cantidad de brotes en pequeños espacios. Pero para el caso de la mostaza, no hace falta que cubramos toda la tierra como hicimos con las arvejas y las lentejas, porque con pequeñas cantidades vamos a poder sacar mucha mayor cantidad de brotes. Y por ahora, a la siembra la voy a hacer solamente de uno de los lados de la botella. Para empezar a activar todas las semillas y que empiecen a germinar, las vamos a regar bien, tratando que todo el suelo quede bien mojado para que las semillas se puedan hidratar. Si bien a los cultivos de brotes los podemos dejar con las semillas descubiertas para que empiecen a germinar, los mejores resultados los tuve tapando todas las semillas con una pequeña capa de la tierra que usamos para que la germinación mejore mucho más y las volvemos a regar. Para ayudar a mantener toda la humedad de este almácigo para cosechar los brotes, lo podemos poner adentro de una bolsa de nylon, pero también podemos usar la parte central de la botella que recortamos porque esto va a ayudar a mantener los niveles de humedad más altos y también va a ayudar para que los brotes crezcan más alargado y no se terminen cayendo. Acá en casa, a todos estos brotes los estoy haciendo directamente al aire libre en la época de primavera, verano y otoño, que son épocas más bien templadas, y si llega a hacer mucho frío, a estos brotes los llevo adentro de casa para que puedan germinar mejor. Uno de los problemas que puede tener este método después del primer día de haber hecho la siembra es que podemos empezar a ver que la tierra se empieza a levantar cuando las semillas empiezan a germinar. Para solucionar este problema y ayudarlas a que salgan desde abajo de la tierra, las podemos regar con una botella que esté perforada la tapa para que podamos tirar el agua con una leve presión y esto va a hacer que toda la tierra baje y las pequeñas semillas que empezaron a germinar puedan salir mejor y las vamos a volver a tapar con esta botella para que siempre mantengan bien la humedad hasta que lleguemos a la época de la cosecha. Para el tercer día, muchas de las semillas ya van a estar por afuera de la tierra. Le volvemos a hacer un riego más y este es el momento ideal para hacer la segunda siembra en los espacios que dejamos libre con tierra. Si después de hacer la siembra al segundo o tercer día vemos que las semillas no germinaron, es muy probable que las semillas sean muy viejas y por más que las sembremos y le demos todas las condiciones ideales para germinar, nunca vamos a terminar teniendo los brotes. Por esta razón es importante que siempre nos aseguremos tener semillas de buena calidad y que sean lo más frescas posible. Después de hacer toda la siembra, y siempre es mejor tratar de poner mayor cantidad de las semillas que sean más grandes, como es el caso de la lenteja y las arvejas, las vamos a cubrir con tierra tratando que en las semillas más grandes le pongamos un poquito más de tierra, a diferencia del caso de la mostaza, que al ser una semilla muy pequeña, si le hacemos una capa muy grande, puede dificultarle la germinación.
Para el cuarto día tenemos los brotes mucho más avanzados. De las 3 semillas que pusimos, el de la mostaza es el que va a ir siempre mucho más rápido. Si bien los podríamos empezar a cosechar con este tamaño, es mejor esperar un poquito más para tener un brote mucho más grande. Durante todo el cultivo es importante que los mantengamos bien regados porque en este momento la semilla va a necesitar mucha cantidad de agua para poder empezar a crecer y esto nos va a ayudar para que podamos cosechar brotes de mejor tamaño. Después de una lluvia, todas las plantas de la huerta quedan mucho más verdes, ayuda a revivir a todas las plantas y a esto también lo podemos aprovechar para nuestros brotes. Y si tenés la posibilidad de sacar todos estos almácigos para hacer brotes bajo la lluvia, es mucho mejor porque esta agua no solamente ayuda a mantener más la humedad, sino que también los va a ayudar a todos los brotes para que crezcan mucho más rápido. Y ahora viene la mejor parte, que es la cosecha de todo este cultivo que estuvimos haciendo en tierra, de las arvejas, las lentejas y la mostaza. Es el único de los 3 que lo vamos a poder empezar a cosechar mucho antes porque crece mucho más rápido. Con la mostaza, trata de cortar poquita cantidad y no mucho porque son brotes mucho más picantes que las arvejas y que las lentejas. Estos te los recomiendo para una ensalada, un poquito así nomás y vas a ver el sabor cómo le cambia. Y por ahora tenemos los otros 2 brotes que crecen mucho más y es importante, tanto para la arveja como para la lenteja, que toda la parte de abajo del sustrato siempre lo mantengamos húmedo porque como pusimos muchas semillas en poco espacio y estas plantas van a estar sacando mucha cantidad de agua del suelo, es importante que siempre a todos estos cultivos los mantengamos regados. Esto aproximadamente una vez al día para que se mantengan húmedos. Y por otro lado, este sistema que estamos usando hoy, una de las grandes ventajas que tiene es que al dejar estos anillos de plástico, hace que se mantenga mucho más la humedad para que después tengamos estos brotes bien frescos para empezar a cosechar. Y lo mismo para el caso de la lenteja, para que siempre tengamos los brotes bien frescos, cuando hagamos la siembra en recipientes pequeños o cuando lo hagamos en más grandes como lo vamos a ver más adelante, siempre te voy a recomendar que lo dividas a la mitad para que por un lado hagamos la siembra primero, por ejemplo, del lado derecho y cuando empiecen a brotar hacemos la siembra del lado izquierdo para que de esta forma cuando cosechemos de este lado que tenemos plantas que son mucho más grandes le vamos a dar tiempo a que lo más chico siga creciendo y acá en casa antes de hacer las comidas, por ejemplo si hacemos algún tipo de salteado con verduras, cosechamos los brotes directamente en el momento para tenerlos bien frescos y la gran ventaja que tiene es que como están cultivados en tierra van a tener un extra más de nutrición. Pero muchas veces cuando al cultivo de brotes los dejamos que fotosinteticen mucho, esto no solamente hace que aumente el nivel de clorofila a nivel de las hojas y los tallos, sino que a veces se puede dificultar mucho la digestión para algunas personas. Pero no te preocupes porque en un próximo video, que te lo voy a dejar acá arriba, te voy a mostrar cómo hacer para que a estos brotes los adaptes para que queden más crocantes, baje el nivel de clorofila para que sean mucho más digestivos. Te mando un saludo grande. ¡Chau!